Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros al webinar de esta tarde organizado por Lear Learning dentro del máster con La Salle. Esta tarde vamos a hablar sobre nuevos modelos de negocio, sobre cómo se gestionan los nuevos negocios, pero sobre todo vamos a hablar de las nuevas oportunidades que van a surgir en los próximos años y en la que de una forma o de otra nos tenemos que posicionar desde el punto de vista empresarial e incluso a nivel personal. Yo soy Conrado Castillo, soy el consejero delegado de Router. Router es una consultora con presencia en España y en América Latina desde Chile, en la que nos dedicamos principalmente a la estrategia en el ámbito de la economía digital. También hacemos programas formativos, aunque nuestro ámbito principal, como digo, es el de ayudar a empresas, organizaciones, instituciones a transformarse hacia lo digital. Este proceso de transformación, que muchas organizaciones o muchas compañías piensan que han desarrollado ya, la verdad es que estamos viendo que como la evolución hacia lo digital y desde lo digital hacia otros procesos es continua, nosotros estamos también continuamente evolucionando nuestro portfolio, nuestra cartera de productos y el tipo de cosas que estamos haciendo. Pero hoy vamos a hablar de cosas, no de Router, ni de las cosas que estamos haciendo directamente ahora, sino un poco de futuro, porque vamos a ver, en los próximos, entre 2016 y 2020, se estima que entre 3.000 o 4.000 millones de personas se van a incorporar a Internet. Se van a incorporar a subir canciones, a descargarse canciones, a enviar correos electrónicos, a comprar, a vender, a relacionarse entre ellos, a hacer negocios. 3.000 o 4.000 millones de personas que además llegan en un momento, no como cuando llegamos los países del primer mundo en el que entramos con tecnologías muy primarias, llegan con tecnologías en las que una persona desde África va a poder contratar tecnología cloud a Amazon pues con muchísima facilidad, por muy poquitos dólares, en el que va a tener disponibilidad de herramientas en cloud para poder hacer negocios con muchísima más facilidad, poder configurar una tienda online y vender sus productos locales, o incluso empezar a generar conocimiento en su ámbito local, pero exportándolo al resto del mundo con un solo clic. 3.000, 4.000 millones de personas que van a llegar en los próximos 4 o 5 años y entre los cuales tenemos que estar preparados para hacer negocios con ellos, para hacer negocios frente a ellos y para hacer negocios con ellos a nuestro favor. La forma de llegar es teniendo acceso a Internet, es uno de los temas de los que vamos a hablar ahora. En el seminario, en el web seminar de esta tarde, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, presentar una serie de tendencias de ahora, tendencias de futuro más cercano. Cerraremos con unas cuantas conclusiones, esto nos llevará en torno a los 20 minutos, media hora, y luego haremos una pequeña parada para que nos podáis enviar preguntas desde vuestros ordenadores y posteriormente, transcurridos unos minutos, procederemos a contestarlas. La forma de entender la tecnología, la verdad es que hay muchísimos modelos de entender cómo evolucionan, cada uno tiene el suyo. Últimamente yo he encontrado uno que me ha gustado, que estoy tratando de entender y de profundizar un poco más, que es el de Peter Diamandis y Stephen Kotler, que es el famoso modelo de las 6Ds, en el que estos autores lo que tratan de explicar es que la tecnología evoluciona siguiendo 6 fases. Yo no estoy tan de acuerdo que sean 6 fases, yo creo que hay 6 momentos de la tecnología, ¿no? Un primer momento, que es el que ellos llaman de digitalización, que es en el momento en el que bueno, las cosas analógicas, las cosas que existen, se convierten en digitales. Es decir, es un momento en el que a alguien se le ocurre que un proceso que es analógico, convertirlo en ceros y unos, convertirlo en algo digital. Por ejemplo, el caso, ellos lo explican muy bien con el caso de la cámara digital, o se puede explicar con el caso de la impresión 3D. Un proceso analógico, como es el de hacer una talla, o es el de construir una mesa, alguien decide convertirlo en ceros y unos, digitalizar esa mesa, digitalizar esa talla y que se imprima. Ese es el momento de la digitalización. Alguien de repente se le ocurre en los años 70 lo que era un proceso analógico, que era imprimir en una fotografía, en un plástico, que se convierta en algo digital, que no haga necesario imprimirlo en un papel, en una película.
sino que sea algo que se convierta en ceros y unos y que sea algo que puedas viajar, que puedas moverlo, que puedas circularlo de manera digital. Ese sería el primer proceso, es el primer estadio de una tecnología, ¿no? El segundo estadio es el momento en el que, bueno, como los autores llaman, es el de deceptive, ¿no? Es el de, podríamos traducir como engaño. Es un proceso o es un momento en el que, por ejemplo, pues en el caso de la impresión 3D, es un momento que parece engañoso, un momento en el que, bueno, el crecimiento de esta tecnología es lineal. Nos ha pasado con la impresión 3D, que existe desde hace muchísimo tiempo, lo hemos leído en las revistas científicas, en las revistas de innovación desde hace ya muchísimos años, y ocurrió al principio con la cámara digital, pero el crecimiento era muy lentito. O sea, las tasas de crecimiento eran de 0,1, 0,2, era muy poquito. Hasta que llegamos al tercer momento de desarrollo de una tecnología, que es el momento disruptivo, en el que los crecimientos pasan a ser exponenciales, en los que de repente ya las impresoras ya no es que se venda una o dos de manera testimonial en algunos centros de investigación, sino que empiezan a incorporarse ya de manera un poquito más regular a las fábricas, empiezan a incorporarse de manera ya más gradual, ¿no? Hasta que llegamos al momento de desmonetización, en el que el coste de desmaterialización, mejor dicho, en el coste, o sea, el tamaño del hardware, el coste de producción de la tecnología o del soporte de la tecnología se reduce muchísimo, ¿no? Entonces se desmaterializa y se desmonetiza, es decir, pasa a costar muchísimo menos. Lo que nos está pasando ahora mismo con las impresoras 3D, que han pasado a costar muchísimo dinero y ahora ya podemos empezar a encontrarlas por unos pocos cientos de euros o de dólares, ¿no? El último momento es en el que ya la tecnología se democratiza, el momento en que ya pasa a ser de uso común para todos, ¿no? Y es en el momento en el que, bueno, ya empezamos lo que nos está pasando, por ejemplo, pues con la cámara digital, como estamos poniendo el ejemplo, o el de la impresión 3D. Y es en ese momento en el que la tecnología se encuentra al alcance de cualquiera, ¿no? Y en cualquier lugar. Bueno, pues estas tecnologías, en las que, bueno, nos estamos encontrando ahora mismo algunas en diferentes estadios, parece bueno, que estamos en una curva en la que cada vez van llegando menos a incorporarse a este proceso, ¿no? A este proceso desde el principio de la digitalización, y sin embargo no es así. Si pensamos ahora mismo en cosas que hace 10 años parecían casi ciencia ficción, ¿no? O 15 años, como era el tema de los smartphones, como era el tema del acceso a alta velocidad, o como era el caso de los contenidos digitales, bueno, muchas de las tecnologías que ya son comunes, hemos visto que todas ellas han seguido este proceso. Pero han acabado ahí, es decir, ha acabado ya el mundo del acceso a la alta velocidad, por ejemplo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con que hay muchas oportunidades de negocio todavía, pero para desarrollar todas estas oportunidades de negocio tenemos que entender en qué momento y qué está ocurriendo con cada una de estas tecnologías o con cada uno de estos fenómenos en economía digital. Analicemos, por ejemplo, el caso del acceso a alta velocidad, a la banda ancha. Vamos a coger algunos ejemplos, evidentemente se podría ver muchas cosas, pero por ejemplo a mí me parece importantísimo hablar del caso de la alta velocidad, del acceso a la alta velocidad. Vamos a ver, ahora mismo, en concreto en Europa, ha ocurrido una cosa, un fenómeno, y es que bueno, pues para tener más velocidad, para tener pues el famoso 4G y el 5G y todo lo que esté por venir ahora mismo, ha habido lo que se llama liberar espectro, es decir, la televisión principalmente estaba ocupando pues, una parte del espectro radioeléctrico, entonces había que hacer hueco para que bueno, pues la telefonía entrase y ocupase un hueco en el que bueno, pues se pudiese ir todo muchísimo más rápido, ¿no? Entonces se generó lo que se llama la famosa banda blanca, ¿no? Donde ahí bueno, pues nos estamos encontrando que todavía hay problemas. En España ahora mismo todavía estamos viviendo pues, el fenómeno de tener que reantenizar para dar hueco a todo lo que ha ocurrido con esto. ¿Y qué pasa? Que estamos efectivamente consiguiendo que no solo en Europa, sino en el resto del mundo, empecemos a disponer de una parte del espectro que nos permite velocidades muchísimo más altas. Velocidades principalmente móviles, además, que es lo que nos va a dar, bueno, pues que la usabilidad de nuestro móvil, la usabilidad de como hablaremos luego de los wearables, o sea, lo que se llama la conectividad móvil, pues accedamos a desarrollo de nuevos negocios, de nuevas ideas que hasta ahora eran impensables, ni siquiera con las velocidades del 3G, ¿no? Pero el problema del acceso es otro, es decir, el problema para
a nivel europeo, el problema probablemente, o la situación en la que nos estamos encontrando, es ese, es el de decir, bueno, queremos más velocidad, queremos poder hacer más cosas dentro de unos límites que todavía el 4G, el 5G y muchas de las cosas, las nuevas tecnologías que están viniendo, nos permitan. Pero con una concepción mundial, con una concepción mucho más global, lo que tenemos que entender es que si queremos que se incorporen 3.000, 4.000 millones de personas a las que venderles cosas, o con las que divertirnos, o las que entretener, o las que hacer cosas en el ámbito digital, hay que dar conectividad a muchas otras áreas del planeta, que es donde están esos 3.000 o 4.000 personas que se tienen que incorporar. Pensemos que ahora mismo todavía estamos hablando de 4/7 partes de la humanidad que todavía no tienen acceso a Internet. Pensamos que todo el mundo está conectado, pero no es así. Pues la idea de los grandes players ahora mismo de la tecnología, como puede ser el caso de Facebook o como pueda ser el caso de Google, es el de dotar de acceso a banda ancha a zonas del planeta que actualmente pues, no pueden. Entonces, hay por ejemplo iniciativas como la de Internet.org o como la del Project Loon de Google. Internet.org es una iniciativa liderada principalmente por Facebook, en la que lo que pretenden es, mediante aviones, bueno, pues dar acceso a Wi-Fi, vamos, dar acceso a banda ancha, dar acceso a Internet a determinadas zonas del planeta donde actualmente pues, reside mucha gente, pero no tienen acceso. Por ejemplo, el Project Loon de Google, que pretenden hacerlo a través de globos aerostáticos, ¿no? Insisto, el tema del acceso es algo que lo que nos tiene que hacer ver es que, más allá de que en España o en Europa vayamos a tener mayores velocidades y como consumidores pues podamos consumir y descargar cosas más rápido, vamos a disponer de nuevos modelos de negocio porque hay oportunidad de que las cosas vayan mucho más rápido y por tanto pues hay innovaciones que sí son aplicables ahora a la tecnología móvil. Y pensando en el resto del planeta, pensando en 3.000 o 4.000 millones de personas que en los próximos 5 o 6 años se tienen que incorporar, el tema está en que van a tener acceso, que hay la voluntad de que esas personas se puedan incorporar a Internet y, por tanto, vamos a acceder a mercados muchísimo más amplios. El siguiente punto me parece relevante destacar, es decir, oye, pues el tema de los smartphones, ¿no? Parece que ya se han democratizado, parece que ya están al final, ¿no?, del desarrollo tecnológico, parece que ya se ha acabado, ¿no? Es decir, que ya la cuestión está en que el móvil sea más finito, o que pese menos, o que la usabilidad sea mejor o no. Vamos a ver, aquí están ocurriendo cosas, yo creo que bastante interesantes, por ejemplo, incluso dentro del mismo móvil, ¿no? Yo recuerdo hace escasos 4 años, nosotros montamos una empresa de desarrollo de aplicaciones en la que, bueno, nuestro modelo de negocio era desarrollar apps y que la gente se las descargase desde el móvil y, bueno, pues no dejaba de ser un software que tú te descargas en tu móvil y bueno, interactúas con él y el día que te cansas lo borras, ¿no? Y así surgió, por ejemplo, bueno, pues aplicaciones como Twitter o aplicaciones como Facebook, bueno, que surgen en la web, se convierte en una aplicación, yo me la descargo y la utilizo desde aquí. Sin embargo, ahora la cuestión está en que eso sea una parte del móvil. Es decir, ahora la cuestión está en conseguir que tu aplicación entre dentro del ecosistema, no dentro del ecosistema del móvil, sino que sea parte del móvil. Yo ahora mismo, mientras estoy haciendo algunas funciones, puedo inmediatamente, a la vez que hago una fotografía, publicarla directamente en Facebook o publicarla directamente en Twitter. Lo que es el concepto de la app ha desaparecido, se ha integrado dentro del móvil. ¿Esto para qué es importante? Esto es importante porque hay que entender que dentro de todo el esfuerzo que estamos haciendo en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de herramientas que nos permitan tal, hay que concebirlos siempre pensando en que tienen que estar integrados con el resto de aplicaciones. Esto está muy relacionado con otro de los fenómenos más relevantes que nos van a ocurrir y que van a explotar ahora en los próximos años, que es el tema de los famosos wearables, es decir, aquellas cosas que son llevables, cosas conectadas a Internet, mi chaqueta conectada a Internet para que me facilite determinada información o para que facilite determinada información. El caso, por ejemplo, ahora del iWatch, que es el famoso reloj de Apple. Está pensado no solo para que yo pueda desde aquí recibir información muchísimo más fácil desde el móvil, sino está pensado también para que envíe información biométrica sobre mí, sobre cuánto me muevo, sobre qué estilo de vida tengo, sobre cuál es mi temperatura corporal. Empiezan a desarrollarse dispositivos que lo que pretenden es proveer de datos al ecosistema digital, proveer de datos a empresas
y a su vez facilitarnos aplicaciones, facilitarnos soluciones que, bueno, que también nos faciliten la vida a nosotros, es decir, que nos permitan, bueno, pues saber si yo paso mañana estoy cogiendo una enfermedad, pues porque mi ritmo cardíaco no es el adecuado y ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Y a lo mejor es en mi dispositivo el que me permite ver esto. El tema de los wearables es una de las cosas que más va a revolucionar nuestra forma de entendernos y de relacionarnos con el entorno digital en los próximos años. Otro tercer punto que me parece relevante destacar, hace 5 años nosotros estuvimos trabajando en el ámbito también de los contenidos digitales. Empezamos a trabajar con la industria del cine, empezamos a trabajar con la industria de la música, empezamos a trabajar con la industria del videojuego y principalmente, como decía, industrias como la música o el cine vivieron una completa transformación. Es decir, la gente dejó de ver películas como las veía habitualmente en la televisión, empezaron fenómenos como la piratería, la descarga, cambió las fórmulas y los momentos en los que la gente consumía contenidos y supuso una transformación de la industria. De hecho, probablemente la tercera o cuarta industria más importante de los Estados Unidos, que era la industria audiovisual, en el sentido de que las películas nos han enseñado cómo es el mundo y cómo es el estilo de vida americano, bueno, pues estábamos a punto de cargárnoslo, porque la piratería hizo mucho daño a la industria de él como estaba establecido y se tuvo que reinventar, ¿no? Todas estas industrias al final se ha tenido que reinventar de una forma o de otra, han caído en su facturación, otras han incrementado, el videojuego, que era una cosa testimonial y casi de gente muy, bueno, pues, muy marginal en el sentido tecnológico, que se dedicaba a hacer una serie de aplicaciones, se han convertido en fenómenos que se estudian en las universidades y que incluso utilizamos para mejorar nuestra salud, como veremos más adelante, ¿no? Pero todas estas industrias, bueno, han llegado, diría, a esa fase de democratización, ya casi cualquiera puede hacerse una película, con unos medios muy pequeñitos, casi cualquiera puede hacerse un videojuego. Muchos de los grandes estudios surgen en estudios pequeños en los que 2 o 3 personas deciden hacer un videojuego desde su casa y además incluso cada uno en su casa, es decir, que ni siquiera hace falta grandes estructuras. La industria de contenidos, que realmente creemos que ahora está por cambiar de manera radical, es la industria de la formación, la educación. Y hablo de industria porque realmente la educación está muy industrializada, está muy institucionalizada. Entonces, está cambiando. Ya empezamos a encontrar modelos de consumo en los que la forma de aprendizaje no es un señor, como estoy yo aquí hablando y vosotros al otro lado escuchando, sino en los que hay una interacción inmediata, pero no con el profesor, sino incluso entre el profesor y los alumnos. En los que lo importante no es solo lo que diga el profesor, sino es lo que dicen el profesor, los alumnos y otras fuentes externas que se han ido capturando durante el desarrollo de las clases. Estamos cambiando el modelo de aprendizaje, que va a convivir con los anteriores. Va a convivir porque no quiere decir que las universidades vayan a desaparecer, ni los colegios como tal, pero sí empieza a haber unos conceptos de formación mucho más social, mucho más basado en los datos que extraemos de los alumnos. Si alguien pudiese leerse absolutamente todos los exámenes, todos los trabajos que se generan en primero de ingeniería en cualquier facultad de la Complutense, o madrileña, sería impresionante el conocimiento que hay ahí. Pues ya hay técnicas para leerse todos esos documentos, pero además para saber la trazabilidad de todo lo que han ido haciendo esos alumnos, pero no para venderles pantalones o para venderles otros productos, solo para mejorar el aprendizaje. Es lo que se llama learning data. La gente ahora quiere aprender en movilidad. O sea, ahora, ¿por qué no voy a ir por la calle y voy a identificar algún monumento o si estoy estudiando arquitectura o si estoy estudiando sociología, identificar un grupo de personas y poder interactuar en ese momento a través de mi móvil con mi clase o con los trabajos que tengo que hacer? ¿O por qué no estar en el metro? ¿O por qué no estar en mi casa, como estáis vosotros ahora mismo, aprendiendo? El concepto de movilidad y ubicuidad va a revolucionar muchísimo el concepto del e-learning. O sea, el concepto de la formación, no del e-learning, sino de la formación, ¿no? El concepto del user experience. Ahora mismo, yo recuerdo hace 5 o 6 años, el e-learning en general era un verdadero aburrimiento. O sea, ahora mismo nadie se le ocurre hacerlos, porque hemos aprendido a hacer los cursos.
Ya no estamos haciendo los cursos como se hacían antes, que eran 2 horas un señor hablando y tal, eso era aburridísimo. Ahora tratamos de utilizar otro lenguaje, igual que se ha hecho en el cine, igual que se ha hecho en la televisión, utilizamos un lenguaje más adecuado al siglo XXI, ¿no? Tenemos el tema de las certificaciones. Nosotros estamos trabajando en un proyecto precisamente para mejorar las certificaciones en los ámbitos de economía digital, certificación en la formación reglada que se llama. Bueno, pues estamos viendo que en breve, y ya está ocurriendo, conceptos como la Mozilla Open Badges, que es una fundación, es una iniciativa, mejor dicho, que lo que permite es que si alguien trabaja conmigo, alguien se forma conmigo, yo le emito un certificado, una medalla, en la cual simplemente digo que ha trabajado conmigo, y esa medalla digital se la lleva a su Facebook, se la lleva a su LinkedIn, se la lleva donde se la tenga que llevar, y es el emisor del certificado el que da el valor a esa medalla. Esto también va a revolucionar la formación, porque mucha gente que no necesita formación reglada o que no quiere formación reglada, lo que va a poner en valor es con quién se ha formado, en qué momento y dentro de qué entorno, y eso lo va a dar el badge digital. Insisto, esto va a convivir siempre con la formación tal y como la conocemos actualmente. Otro de los aspectos que me parece importante poner en valor es, estamos hablando de contenidos, pero aquí hay una cosa muy importante, creemos que ya las plataformas se han democratizado, es decir, ahora estábamos diciendo que se van a incorporar 3.000 millones de personas a Internet, pero ya tienen las plataformas claras, es decir, ya sabemos dónde van a ver los vídeos, ya sabemos dónde van a escuchar la música, ya sabemos desde dónde se van a descargar la música, ya sabemos dónde van a consultar la enciclopedia, porque está habiendo una grandísima guerra por plataformas, ya nadie concibe montarse otro Google. Sí, se lo piensa mucha gente, pero a día de hoy es nuestra plataforma, es la que ya se ha decidido. Y se ha invertido muchos miles de millones de dólares para que todo el mundo acepte esa plataforma como el buscador, o el entorno, o el sistema operativo con el que voy a trabajar. Evidentemente esto está a un clic de distancia. Cambiar, dejar de utilizar Facebook es tan sencillo como que de repente aparezca una red social y sea adoptada por todo el mundo, ¿no? Los grandes esfuerzos que están haciendo estas grandes empresas están precisamente en evitar eso, que nos salgamos de las plataformas. Pero es importante saber que estas plataformas están ahí, que hay una guerra y que hay entornos en los que todavía no hay una plataforma clara. Por ejemplo, hablamos del e-learning, todavía está edX, está Coursera, empiezan a aparecer plataformas tecnológicas que pretenden ser, regalando los cursos, regalando lo que sea, pretenden ser el concentrador de todos los usuarios que haya en el mundo. Y esa es la gran guerra que hay. Entonces, aunque se hayan democratizado, aunque ya tengamos herramientas gratis y ya parezca que esto no va a evolucionar, sigue habiendo una guerra, sigue habiendo una gran pelea para que nadie se salga nunca de esas plataformas, ¿no? Podríamos hablar de muchos conceptos o de muchas tecnologías que parece que ya están en la fase de democratización y que, bueno, y que no van a evolucionar. Sí están evolucionando, ¿no? Yo creo que no es el caso y creo que, incluso un poco por el tiempo que tenemos, es bueno hablar de otras tecnologías y de otros fenómenos que están en otras fases, que están quizá en unas fases mucho más incipientes, pero que nos generan una cantidad de oportunidades terribles en cuanto a desarrollo de modelo de negocio y además en un ecosistema de usuarios que cada vez es más grande. Pongamos un ejemplo. Tenemos el caso de los drones. El tema de los drones ahora está en boca de todos, todo el mundo está hablando de los drones. Ya hemos visto en televisión, tenemos ahí una fotografía de los señores de Amazon haciendo ya experimentos para que en breve, hombre, por supuesto aquí en una calle principal en Madrid quizás sea complicado que venga un dron y nos deje en el segundo B de Gran Vía 37 un paquete, pero sí en zonas alejadas, sí en zonas en las que enviar un camión pues es caro y costoso, o tardaría mucho tiempo en llegar esto. Entonces es un proceso que ya se está empezando a desarrollar, pero también se está empezando a aplicar, por ejemplo, en agricultura. Nosotros estamos viendo en temas de agrotecnología algunos ejemplos de cómo los drones sirven, bueno, pues para control de ganado, para control de plagas, para mejorar y optimizar los procesos de siembra, y son algunos, de hecho, son experiencias españolas realmente espectaculares. ¿Dónde está ahora el problema ahí? ¿Dónde está el atasco? ¿Dónde está el gran reto a superar? Pues básicamente es el tema regulatorio. El tema regulatorio porque, claro, ya se ha hecho un primer nivel de regulación, ya todo el mundo estamos en esa fase de democratización, que los drones vienen de la industria armamentística y un dron, bueno, pues costaba $100.000. Un dron ahora ya se encuentra pues por 15, 20, bueno, mi dron, pero se puede encontrar por muy poquito, ¿no? Casi, bueno, son pequeños juguetes, pero que de alguna forma la tecnología que hay detrás es esa, ¿no?
Entonces ahora el gran problema es la regulación, regular un poco todo esto y efectivamente, bueno, pues poner un poco de orden para que, de hecho, la Administración Federal de Aviación estadounidense pues está tratando de poner normativas, ya empieza a haber determinado tipo de formación en cómo se puede utilizar este tipo de cosas. Importante, los drones son otro de los grandes recolectores de datos, es decir, uno de los grandes retos que hay, es decir, si vamos a tener cientos de miles de aparatos navegando por ahí y generando información, cómo empezar a recolectar toda esa información, cómo canalizarla, cómo colectarla y empezar a explotarla. O sea, cientos de miles de aparatos sobrevolando España nos da muchísima información desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de muchísimas cosas que no quiero ahora profundizar más en detalle. Pero ahí tenemos uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos, querría hacer un inciso, muchos de estos temas que estamos viendo aquí vienen derivados de una reunión que ayudamos a organizar nosotros con la Singularity University en Sevilla hace ya un par de semanas. Entonces muchos de los ejemplos que vienen aquí vienen derivados de las sesiones de trabajo que se realizaron allí, en la que pudimos ver ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño robot, el de abajo el que es de color naranja, que es como un brazo articulado, este se llama Kiko Robot. Kika Robot se considera, no sé si a día de hoy habrá habido algún cambio, se considera el robot más rápido del mundo. De hecho, hay un vídeo que si lo buscáis en internet por ahí, se ve jugando al ping-pong contra el campeón del mundo de ping-pong y el robot le gana hasta que el campeón del mundo consigue encontrar la fórmula de ganarle al robot, y es el azar, en el que el robot no se espera que la pelota en un momento dado choque contra la red, caiga o dé en una esquinita de la mesa, es decir, aquella parte imprevisible que un robot todavía, pendientes de que la inteligencia artificial pues mejore muchos de estos desarrollos, lo consiga. La velocidad es algo que es uno de los grandes retos en la robótica y parece que estamos llegando a unos niveles de desarrollo realmente espectaculares, por supuesto muchísimo ya más veloces que pueda ser el ser humano en determinado tipo de actividades. Ahí tenemos otro ejemplo que es el de Next Baxter, que es este robot tiene una particularidad, y es que es un robot muy amigable, es un robot para trabajar y es un robot que es configurable. Está casi en la fase de democratización que hablábamos. Estamos llegando a un momento en que ya casi un pequeño taller, todavía no, pero ya lo veremos dentro de muy poquito, se podrá comprar esa especie de mayordomo que hay ahí de color rojo, ¿no? Con dos brazos y unos ojitos incluso que le han puesto, precisamente para que con una fácil configuración y con una interfaz muy amigable podamos empezar a configurar. Estos son robots que ya se venden, ¿no? Dentro de esa fase también de democratización, pero un nivel mucho más de especialización, tenemos el caso de Kika, que son robots que persiguen, sirven para almacenaje, ¿no? Y que lo permiten es optimizar el almacenamiento, etcétera, etcétera, o ya entrando ya en una fase más de robótica emocional, ¿no? Que tenemos el caso de Jibo, es el que tenemos ahí, una especie de circulito, ¿no? que mira para arriba. No dejan de ser juguetes evolucionados, pero que empiezan ya a detectar emociones. Empiezan a ser ya pequeños compañeros de viaje para tener en casa y que dentro de muy poco los vamos a aceptar, al principio ahora con una sonrisa, pero dentro de poco los empezaremos a aceptar como un gadget más dentro de casa. Un último, por ejemplo, tenemos ahí por hablar también en el ámbito ya de una aplicación sanitaria mucho más potente, este se llama OspiRobot, que es un robot de Panasonic que permite dispensar medicinas a los enfermos y dar un poquito de soporte. La robótica, un campo donde hay muchísimo desarrollo, hay varios ejes de trabajo, el eje de la velocidad, el eje de la especialización, como hemos puesto aquí, el eje de la democratización, y es tener robots que podamos especializar rápidamente y meter ahí, o como pueda ser también el caso de Baxter o el caso del OspiRobot, y luego el caso de la robótica que llamamos en el ámbito emocional, ¿no? Los emotirobots que permitan incorporarlos en casa. Ahí hay un campo de trabajo muy interesante. Otro campo de trabajo interesante, el tema de los coches autodirigidos. Esto he querido traerlo también porque se ha mencionado en estas reuniones que hemos estado comentando hace un momento en Sevilla. Hemos estado viendo allí ya algunos vídeos, se pueden consultar en internet fácilmente.
de experiencias de diferentes fabricantes de robots, de coches que se conducen solos. Si esto va a ser una realidad o no, es innegable, o sea que ya una realidad es. Que seamos capaces de regular esto lo veo más complicado, pero que como experiencia práctica existir, existen. ¿Qué nos permite esto y qué es lo que quieren promover los fabricantes, entre los cuales está Google detrás, ¿no? Pues el decir, oye, es que son sistemas de transporte muchísimo más eficientes energéticamente, muchísimo más seguros, salvan vidas, o sea, los coches no beben alcohol, cumplen la normativa, optimizan el tráfico y en definitiva además pues permiten optimizar el transporte, ¿no? Pues son generadores de datos y además capturadores de datos, ¿no? Esto es algo en lo que vamos a ver muchísimo evolución en los próximos años, pendientes, lógicamente, del gran problema que va a haber aquí, que es, básicamente, es el regulatorio, ¿no? Otro de los campos en los que la tecnología está en diferentes fases, dentro de las 6Ds que hemos hablado al principio, ¿no? Que es el tema de la biomedicina, es el tema de la biotecnología, es el tema de todo el ámbito tecnológico y de innovación alrededor de la salud. Aquí, no quiero profundizar mucho porque vamos un poquito mal de tiempo, pero aquí hay experiencias en las que, desde el punto de vista de la genómica, los desarrollos que estamos esperando y que se están ya desarrollando son espectaculares. Hay soluciones ya, tenemos ahí, por ejemplo, el de 23andMe, que hay una especie de dibujito ahí que pone Welcome to You, que son pequeños herramientas, son pequeñitos estuches, ¿no? Que lo que te permiten es hacer un perfil genético tuyo, vale $99 y los datos los mantienes tú, los gestionas tú y esto fue gracias precisamente además la gente de Google también que metieron dinero aquí para permitir que una solución que al principio costaba mucho, poder paquetizarla, que ya podamos democratizar esta tecnología, ¿no? Que nos permite hacer un perfil genético. Aquí hay un ejemplo también muy bonito, que es el de Scanadu Scout, que es esto que se ve un señor ahí sujetando como una especie como de piececita, que además esto es una innovación que lo que te permite es un analizador biométrico también, que te permite identificar una serie de parámetros tuyos, de temperatura, de ritmo cardíaco, de tal, es decir, y además está basado, que es curioso, está basado en el famoso tricorder que aparecía en la serie Star Trek y que fue lo que les dio a estos señores las ideas. Aquí hay un montón de evoluciones, podríamos hablar de los Health Games, que es tendencias ahora de juegos y de gamificación alrededor de la salud, de todas las apps relacionadas a lo que estábamos hablando antes, de los wearables y de los dispositivos conectados a la camisa, conectados a determinadas prendas de vestir o a gadgets que vayan anexos al cuerpo, nos permitan hacer seguimiento de la salud. Aquí hay un campo alucinante que está en las diferentes fases y que vamos a encontrar en breve muchísimas nuevas innovaciones. El tema del digital manufacturing, o sea, la impresión 3D. Esto es otro de los fenómenos que hemos dicho que ha recorrido toda esta fase de crecimiento y de evolución de la tecnología, en el que sí que creo que es uno de los grandes fenómenos que va a revolucionar la industria, que va a revolucionar nuestras vidas. Imprimir una casa es algo que ya es posible, ya es viable, o sea, ya existe, ya es algo que no es ciencia ficción. Descargarte los planos desde una base de datos, que venga una máquina, como estamos viendo ahí en el dibujo de arriba, y que empiece a imprimir con cemento, utilizando una secuencia para generar una estructura suficientemente rígida y segura, y que empiece a imprimir una casa y que en 2-3 días tengamos impreso, 2-3 días, dependiendo del tamaño, podamos tener impresa una casa. Eso es algo que ya existe, o sea, ya existe, se puede ver en internet, o sea, no hay más que entrar ahí, ¿no? Y hay empresas en las que hay un ejemplo ahí que me gusta mucho, se llama Aunphones, en los que pues por $200, todavía es un poquito caro, pero te imprimes el auricular que tú quieras adaptado a tu oído y, y con los colores y con la estructura que tú quieras. ¿Y cómo funciona? Simplemente entras y te ayudan a generar un molde y con ese molde, ellos te lo imprimen. Estamos viendo ya impresión utilizando materiales que sean luego con texturas biométricas, biométricas, no me sale ahora la palabra, pero son biomateriales, es la palabra, que nos permiten imprimir una oreja o imprimir una nariz y que luego pueda ser trasplantada,
problema ya es otro de cómo se debe desarrollar ese trasplante, pero estamos viendo ya la posibilidad de imprimir no solo una oreja, sino carne para poder comer, en la que tú echas una serie de proteínas, echas una serie de sustancias en una impresora y te imprime la carne, te imprime una hamburguesa. Entonces, ¿esto es el futuro? Sí. ¿Y por qué es el futuro? Porque, o mejor dicho, ¿por qué es el presente? Porque ya esas impresoras, bueno, ya por supuesto, la que te hace con plástico, te hace cualquier... un bolígrafo, eso ya está al alcance de cualquiera, se vende aquí en cualquier hipermercado. Ahora, los nuevos materiales con los que se está imprimiendo nos permite ya imprimir en aluminio, nos va a permitir imprimir en oro, nos permite imprimir, eso, como digo, con biomateriales, ¿no? Entonces las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son que ya tenemos bancos de datos, aquí tenemos incluso uno, que es una iniciativa además en la que hay españoles detrás, en la que tú vas a entrar y te vas a descargar unos planos, o vas a entrar, no, entras y te descargas unos planos para imprimirte incluso bueno, pues estamos hablando de este bolígrafo, estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Aquí el problema, o los tres retos, o los tres grandes cuestiones a las que nos enfrentamos son básicamente esto: el problema de la seguridad, el problema de yo me puedo imprimir una pistola, lógicamente, y eso sí que es incontrolable, el conseguir que alguien compre los materiales y se imprima esa pistola. Es incontrolable la piratería, o sea, ya de nuevo yo hago un plano, lo meto en printingdatabase.org, lo tengo ahí y quiero ganar dinero incluso con eso, pero no puedo porque alguien se ha descargado mis planos y los ha difundido por ahí, ¿no? El tema de la piratería y el tema de la calidad, lógicamente, porque claro, o sea, ¿quién me asegura a mí que yo esto que me estoy descargando desde una página web y que imprimo con mi impresora en casa tiene unos mínimos de calidad? No quiero subir porque ya creo que tenemos que ir acabando. Quedan muchas cosas, quedan muchos temas de los que hablar. Estas son algunas de las tecnologías que están en el momento de disrupción, algunas ya en la fase de democratización, pero son sobre las que tenemos muchísimas oportunidades de negocio, insisto, sobre un mercado de 3.000, 4.000 millones de personas que los próximos 5 o 6 años se van a incorporar al ámbito digital. No da tiempo para más, muchísimas gracias. Aquí tenéis bueno, mi cuenta de Twitter, tenéis mi cuenta de correo electrónico para lo que queráis, y si no me equivoco, ahora hacemos un pequeño receso de 5 minutos o menos y contestamos algunas preguntas si tenéis a bien enviármelas. Y nada, muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por hacernos algunas de las preguntas. Voy a intentar contestar a casi todas las que han llegado aquí, porque la verdad es que son todas muy interesantes y darían para muchísimo tiempo, pero creo que no tenemos tanto. Ignacio nos pregunta si en qué momento del hype cycle de Gartner se encuentran estas tecnologías disruptivas, ¿no? Y en qué momento de la democratización. Hemos estado viendo que cada una se encuentra en un momento diferente, es decir, tenemos tecnologías como el ámbito de los drones en los que claramente se está democratizando una parte de los usos de las mismas, pero que otras funcionalidades están ahora mismo simplemente en una fase, bueno, ni siquiera disruptiva, en una fase de digitalización. Por ejemplo, dentro de los drones, todo el ámbito de la captura de imagen, de la captura de determinado tipo de datos, ¿no? Y la aplicación en ámbitos de seguridad o en ámbitos de transporte ya están casi democratizándose, es decir, ya están teniéndose una aplicación y una aplicabilidad más o menos general. Sin embargo, por ejemplo, todo esto que estamos hablando de la captura de datos, de la ingesta de datos, del hecho de tener miles de artilugios sobrevolando los cielos, es algo que está en un momento pues completamente virgen de la cantidad de aplicaciones que se pueden hacer sobre eso, ¿no? Entonces, en función de la tecnología, se encuentra en un momento de otro. Lo que sí es importante es que el principal lobby de Estados Unidos ahora mismo es Silicon Valley. Ya no es el petróleo, ya no son las armas, ya no son los de siempre. Las principales empresas en Estados Unidos han cambiado en los últimos 20 años. O sea, ya no son, en Europa no, en Europa siguen siendo las mismas, ¿no? Muy poquitas han entrado, ¿no?, en el club de los 10 grandes, Sin embargo, en Estados Unidos se han revolucionado todas. O sea, de entre las 10 grandes, la gran mayoría son empresas tecnológicas. Eso quiere decir que todo esto va en serio. Es decir, no son inventos locos que salen y a ver si... No, estos señores están dispuestos a llevar Internet a todo el mundo, están dispuestos a que los drones sobrevuelen y a que los robots
entre en nuestras vidas. Por tanto, los ritmos y la voluntad con la que esto va a llegar a nuestras casas, va a llegar a nuestras empresas, es cierto que está ahí. Por tanto, hay que adoptarlo cuanto antes, y cuanto antes tenemos que asumirlo como una parte del desarrollo de nuestros modelos de negocio y de nuestras nuevas oportunidades de negocio, principalmente en España, donde no podemos perder el tren y dejar estas oportunidades pasar y ser exclusivamente usuarios de las mismas, ¿no? Carlos plantea una cosa, que es dónde puede ver la migración del uso de la energía común a energía alternativa. La verdad es que es un tema que no hemos podido tratar hoy. Es cierto que el uso de las energías alternativas es uno de los grandes retos que se están planteando por parte de los diferentes think tanks. No tenemos tiempo hoy, traía algunas transparencias, pero es imposible que lo veamos. Probablemente haya oportunidad de debatirlo en alguno más, y si te puedo facilitar alguna información, bueno, pues encantado de en mi email intentar enviarte algo si te puede ser de utilidad. Pero no tengo ahora mismo capacidad para dar más datos aquí, ¿no? José Antonio plantea si el problema de millones de personas, de tantas personas que se van a incorporar al mundo de Internet, pues no supone también resolver antes otros problemas actuales que están incrementándose, ¿no? Como el tema de la seguridad, como el tema de la piratería. Evidentemente eso es uno de los grandes retos. Vamos a ver, el ámbito regulatorio siempre va mucho más lento que las innovaciones. Y además dependiendo de los países y de las regiones. O sea, ahora en Europa nos estamos planteando regular sobre temas que ya están metidos en nuestro día a día, y evidentemente eso es algo que los reguladores, que los legisladores se tienen que plantear. Las innovaciones están ahí, las estamos viendo, y lo que hay que hacer es escucharlas, no esperar a que se implanten para entonces regularlas. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, y principalmente en Europa, porque somos los receptores de estas innovaciones. Generalmente pocas veces somos los que las estamos lanzando, ¿no? Y Graham plantea una cosa muy interesante, yo creo que tiene que ver también con el tema este del digital manufacturing, que es ¿cuál es el futuro del retail? Pues el futuro del retail es el de adaptarse. El futuro no es bueno, evidentemente. O sea, yo ahora voy a poder imprimir en casa muchas cosas, igual que puedo consumir en casa, ver una película, y ya no tengo que ir al cine o al teatro para verla. Cambiarán y están cambiando las pautas de consumo. Lo que es importante entender, yo además vengo de familia de comerciantes y de tenderos y de tener tiendas, ¿no? Lo que es importante entender es que el concepto de experiencia de usuario es algo que el consumidor siempre tiene presente. No es lo mismo comprarte unos zapatos por internet que el fenómeno de comprarte los zapatos en una tienda en la que recibes una atención determinada. Tú una película la puedes ver exactamente igual en el cine que en tu casa, porque la película es la misma. Sin embargo, la experiencia de usuario de ir al cine, de comer palomitas, de estar con otra gente, es algo con lo que juegan los productores, precisamente para que haya gente dispuesta a pagar un dinero en ver una cosa que podría ver gratis en su casa con anuncios, eso sí. El concepto de experiencia de usuario en el retail, igual que ha llegado para solventar otra serie de problemas, pues tiene que llegar también para combatir el hecho de la impresión 3D. Me gustaría dejar una última reflexión, y es la importancia que tiene detrás de todo esto el mundo de los datos. Nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto que es un proyecto en el que trata de medir la economía de los datos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto vale los datos que yo tengo en mi móvil? ¿Cuánto alguien estaría dispuesto a pagar por acceder a toda la información de mis fotos, toda la información de mi Facebook, toda la información de mis contactos? ¿Cuánto vale esto? ¿100 euros? ¿50? ¿1000? ¿10.000? ¿Cuánto vale el móvil el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuánto vale el mío y cuánto vale el de mi hija pequeña? ¿De quién son propiedad esos datos? Esos datos creo que son propiedad mía, pero no son propiedad mía. Esos datos son propiedad de unos señores que ni siquiera están aquí en España, que ni siquiera están en Europa. ¿Cuánto valen los datos, el Producto Interior Bruto de datos que tenemos en España? ¿Cuánto vale el Producto Interior Bruto de datos que tenemos en Europa? Nada, porque los datos se generan en entornos y en plataformas que no son nuestros, y sin embargo los datos valen dinero. Tenemos un gran reto, que es el de la economía de los datos, tenemos un gran reto de futuro, porque todas las tecnologías que hemos hablado ahí, al final lo que tienen son datos. Y ese es uno de los grandes retos y sobre los que podemos desarrollar modelos de negocio. Espero que os haya gustado este web seminar. Muchísimas gracias a todo el equipo de Lead Learning por la asistencia, por el buen trabajo que están haciendo, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí esta tarde conectados una hora y pico, o casi una hora, escuchándome. Por favor, cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier información que os pueda proveer de más, tenéis mi email y nada, encantado de haber estado con vosotros. Gracias.